que sale. Bien, bueno, a medida que se vayan sumando, se irán sumando. Em, bueno, vieron que nosotros estamos con las... A ver, ahí estoy acomodando la compu. Ahí está. Bueno, nosotros estamos con lección 7, que es la primera de las epístolas de Juan. Ahí estamos. Algo importante, como yo siempre les digo, pregunta de examen. Si la primer epístola de Juan hace mención a quién la escribe, eso lo tuvieron presente, ya sea en la carta o en el libro. Dice la carta quién la escribe. ¿Quién la escribió? No, No lo dice. no hace referencia, o sea, se Claro, especula que puede haber sido Juan. perfecto. Bueno, porque en algunas cartas vieron que saluda y dice, o sea, yo, Jacobo, bueno, eh, hermano, ¿sí? Pero en este caso no hace mención a quién la escribe, les repito, acuérdense de eso, ¿sí? Ni tampoco realiza ningún saludo, ¿m? Es una característica de cómo empieza. Entonces, ¿por qué se la atribuimos al apóstol Juan? Eh, Primero por la similitud que tiene con el Evangelio, con el cuarto Evangelio. Por ejemplo, que hable del verbo, que hable de la luz, ese tipo de referencia eh, a cómo, a cómo se expresa referido a Jesús. Bueno, y también por ahí otro dato de color es que los que se consideran los padres de la iglesia, ¿sí? Los padres de la iglesia son aquellos que son los discípulos de los apóstoles. ¿Sí? Recordemos acá que Juan viene a ser el último de los apóstoles que está vivo. Bueno, los discípulos son los padres de la iglesia, cuando se habla de los padres de la iglesia, y ellos citan varios versículos, varias expresiones de este libro de Juan, ¿m? Diciendo que son justamente de Juan. Bueno, ¿para qué se escribe? O sea, ¿cuál es el motivo, ¿sí?, que mueve a Juan a desarrollar esta carta? Bueno, y porque los pensamientos de la época negaban la encarnación de Cristo. ¿Se acuerdan que hablábamos del gnosticismo? ¿Mm? Así con G, gnosticismo. Bueno, esa doctrina que estaba surgiendo ahí en esos años, que es el primer siglo, bueno, negaban que Cristo se hubiera hecho hombre. Eso era lo que negaban. Por eso tanto en el Evangelio como en esta carta se resalta que Jesús había sido un humano. Bueno, y también, bueno, otros pensamientos que desarrolla el gnosticismo. Como por ejemplo que, así a grandes rasgos, como que el espíritu es la buena simiente, que el espíritu es realmente lo bueno, que el espíritu de la persona es aquel que Dios creó, pero como que está cautivo dentro de un cuerpo físico. Y entonces, según el gnosticismo, lo que debía hacerse durante la vida, mediante la fe gnóstica, o sea, mediante este conocimiento, llegar a un conocimiento, de manera que el espíritu se pudiera liberar de este cuerpo. Eso es lo que se enseñaba, esa doctrina que andaba eh, dando vueltas por ahí, por ese sector. Por eso es que Juan escribe que Jesús se hizo hombre, ¿sí? O sea que Dios se hizo hombre. Bueno, hay una preguntita, ¿sí? Si tienen los micrófonos abiertos, si no hay ruido detrás, dejen los micrófonos abiertos. ¿Por qué ustedes creen que era necesario que Jesús se hiciera hombre, se hiciera ser humano? No está, me parece, esa pregunta en el libro. Digo porque Candela veo como que está ahí revisando, pero no, esa pregunta no está, ¿eh? ¿Sí? Con lo que ustedes han leído de la Biblia, le han leído de la carta, ¿por qué consideran que era necesario que Jesús se hiciera hombre? Que Dios se hiciera hombre.
¿Alguno que se anime? No me dejen solo. Yo creo que para hacer testimonio para los demás, para mostrar sus obras. Bien, bien. Ujú. Eh, porque sí, Jesús, o sea, necesitaba hacerse humano para poder cargar con todo, o sea, liberar a los humanos del diablo, o sea, poder ganar esa lucha y él liberar a todos a todas las personas ajá, del pecado, que ya cargar él con todos esos pecados para liberarnos. bien. Bueno, entonces sería, co- a lo que dijo Candela sería que Jesús es el segundo Adán. Entonces, esto es lo que, o sea, esto es así como lo nombra la Biblia, ¿sí? Como el segundo Adán, aquel que estaba en las mismas condiciones que el primer Adán. Recuerden que el primer Adán estaba en una condición diferente a la nuestra. Sí. O sea, Adán decidió pecar, pero no tenía un pecado como detrás. Como que no estaba con la vacuna del pecado como podríamos hacer la figura que tenemos nosotros. Nosotros ya nacimos, ¿sí? Con ese gen, digamos. Bueno, Jesús entonces también tiene la misma capacidad que Adán, ¿sí? De no pecar, ¿sí? Y él justamente entonces muestra cómo, o sea, da testimonio, como decía Candela, de poder vivir sin pecado. Punto. También, como decía José Luis, es que Jesús tiene que pagar por los pecados. Es necesario que sea igual a nosotros, que se haga hombre, porque Él tiene que venir a morir en lugar nuestro. Bien. Y otro tercer punto es que, según, si ahí tienen para anotar, este dato está bueno, en Daniel, en Daniel capítulo 7 libro de Daniel, entonces habla de el Hijo del Hombre, de esta visión que tiene Daniel. ¿Y qué es lo que estaba más allá de la visión? ¿Qué es lo que está profetizando allá Daniel? Que del cielo ha de descender un hombre. Entonces, lo que tal vez no estaba revelado era que primero tenía que ascender ese hombre. Si nosotros nos ubicamos antes que Jesús ascienda a los cielos, no había ningún hombre en los cielos. ¿Mm? Bueno, ningún hombre sin pecado, ningún sumo sacerdote que pudiera interceder por nosotros. ¿Mm? Bueno, entonces, el que ha de descender es un hombre el cual es Dios, ¿sí? Pero no ha dejado de ser hombre. Bueno, esas serían como unas características, ¿sí? Que repito, no es que esté en el libro, pero es un dato que justamente surge acá en lo que estamos viendo. ¿En qué, en qué tiempo se escribió esta carta? Bueno, así redondeando entre el 90 y el 100. Más o menos ahí es que se escribió esta carta. Y creo que el libro no lo nombra, pero es casi con seguridad que la escribió en Éfeso. No me acuerdo si lo dice el libro eso. Pero desde la ciudad de Éfeso, que es donde Juan se radicó en el último tiempo, eh, desde allí se entiende que fue escrita la epístola. Bueno, ahí arrancamos con el tema uno. En el tema uno tenemos, entre otras cosas, el verbo. ¿Sí? ¿Alguien recuerda el Evangelio de Juan? El Evangelio. ¿Cómo comienza Juan 1.1? ¿Lo tiene presente alguien? ¿Cómo empieza? Juan 1.1. No la primera epístola, sino estoy hablando del Evangelio. ¿Sí? En el principio, Ese que dice el verbo de la vida, le anunciamos, no, no, estoy en el ¿no? Evangelio de Juan, no, no estoy Ah, preguntándole de la Juan. carta. Pero si alguien recuerda cómo comienza el Evangelio, el cuarto Evangelio, Juan 1.1 sería.
Alicia, creo que está Mm. respondiendo, pero tenés el micrófono enmudecido. Y ahí repito, si no tienen ruido detrás, ¿sí? Yo los animo a que dejen el micrófono abierto. Bueno, dice entonces Juan, La palabra se hizo hombre. en el principio, sí, lo dice palabra en la versión que vos estás leyendo, ¿sí? Bueno, en la Reina Valera dice el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, ¿Se escucha ahora? ahí sí, Ah, sí, sí, bueno. sí, ahí perfecto. Bueno, el verbo, la palabra, ¿m? En griego es el logos. ¿Sí? Por ahí capaz que en alguna... No, no creo que en alguna Biblia aparezca, pero si uno lo investiga más, cuando dice el verbo, la palabra, se refiere al logos. Logos es la palabra griega. Esa misma expresión que en griego se dice logos, que en nuestro castellano se diría palabra, y acá figurativamente está nombrando el verbo, en hebreo es el dabar. ¿Sí? ¿Por qué digo esta palabrita de dabar? Porque cuando vean varias situaciones del Antiguo Testamento, van a notar que dabar aparece en varias. Lo cité yo la otra vez. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio, ¿sí? Es devarim. Devarim, que estas son las palabras. Es el dabar de Dios. Es la palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos mostrando acá en esta epístola? Es que nombra al verbo, nombra al logos, que en el Antiguo Testamento diría dabar. O sea que, supongamos que las cartas se siguieran escribiendo en hebreo, no diría ni el verbo, ni diría la palabra, ni diría logos, diría dabar. Así haría, supongamos que la carta estuviera escrita en hebreo. Bueno, en primera de Juan 1.1 dice: lo que era desde el principio, yo estoy con la Reina Valera acá, ¿m? Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo en esta presentación? Lo que era desde el principio, o sea, lo que está mostrando es que Jesús siempre existió. Cuando nombra un principio no se refiere a un inicio, sino como que no tuvo inicio. Lo que está explicando es eso. Y que hemos oído, hemos visto. Recuerden que para este entonces Juan es el último de los apóstoles vivos. Es el último que dice, yo lo conocí personalmente a Jesús. Por eso yo lo oí, yo lo vi con mis propios ojos, yo lo he contemplado. Bueno, yo lo toqué, o sea, mis manos lo palparon a Jesús. Yo les puedo decir que Jesús realmente existió y que era una persona, que era un ser humano, era un hombre, ese que estamos predicando que es Dios, que es el Hijo de Dios. Bueno, eso es lo que está diciendo el apóstol. Bueno, y lo que nombra es que, ¿qué es lo que se anuncia? Anuncia Juan y también anuncia la palabra. Anunciamos la vida eterna. Y ya ahí da un indicio de lo que más adelante se explaya. La vida eterna, la cual estaba con el Padre. Quien estaba con el Padre es Jesús. O sea que, ¿quién es la vida eterna? Más que qué es la vida eterna, ¿sí? Repito, ¿quién es la vida eterna? Es Jesús. Más que qué es la vida eterna. Es una persona. Bueno, avanzamos un poquito más. El tema 2. El tema 2 ahí anuncia que Dios es luz. Anuncia que Dios es luz. Esta parte me gustó. Esta parte tampoco está en el libro, ¿sí? Ahí yo siempre me gusta así ponerle algunos datos de color. Si lo tienen ahí para anotar, ahora yo se los leo. Isaías. Isaías capítulo 9. Libro de Isaías, capítulo 9, versículos 1 y 2. El libro de Isaías, o el profeta Isaías,
se entiende, se cree, se interpreta como que es el Evangelio del Antiguo Testamento, si lo habían escuchado alguna vez, porque es aquel que más profecías tiene respecto a la venida del Mesías, de Cristo, de Jesús. Bueno, ¿y qué es lo que dice Isaías 9, 1 y 2? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. ¿Alguien sabe en el Nuevo Testamento qué zona geográfica es la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí? Los agarré ahí, ¿eh? ¿Sí? Repito, ¿alguien sabe en el Nuevo Testamento qué zona geográfica es lo que correspondía a la tierra de Zabulón y a la de Neftalí, que son dos de las 12 tribus? Bueno, es la tierra de Galilea, la Galilea de los gentiles, es la tierra de Capernaum, es la tierra que está alrededor de el lago de Galilea, es donde Jesús desarrolló su ministerio. Eso es lo que está anunciando Isaías. Y está anunciando que ese lugar no siempre va a estar en oscuridad. ¿Mm? Bueno, continúo ahí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. ¿Sí? El mar es el mar de Galilea. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué está anunciando? Que va a haber un momento en la historia que ese lugar va a ser alumbrado. Y lo que hace Juan es hacer esta referencia a que Dios es luz y que Él viene a iluminar todo ese lugar. Palabra que se cumplió completamente porque el ministerio de Jesús, cuando uno desarrolla los milagros de Jesús, y la mayoría está hecho allá en el norte, ¿sí? Alrededor de el lago de Galilea, en Capernaum, toda esa zona que es de allá. Y esta parte que viene nombrando, que Dios es luz y que no hay tinieblas en él. Por eso habla tanto de la luz. ¿Sí? Recuerden que no es Juan en sí, capaz que él le pone el puño y letra, pero en realidad es Dios quien está hablando. Dios es quien años antes lo dijo por medio de Isaías y ahora está como trayendo a memoria esa palabra de la luz y explicándolo un poco más con Juan. Y ahí hace como un contraste, como que la luz es la verdad y la mentira es la oscuridad. Eso es lo que está nombrando Juan en su carta. Avanzamos un poquito más. Primera de Juan, ¿sí? Capítulo 1, 9. A ver si alguien lo tiene, así me tomo un sorbo del té. ¿Qué es lo que dice versículo 1, 9? La versión que tengan, ¿eh? Es esa luz verdadera la que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. No, pero vos te quedaste con Juan el Evangelio, Candela. Ah, Leo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es. Bueno, y ahí uno puede entender, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo se soluciona el problema del pecado en la vida del creyente? ¿Sí? O sea, ese versículo está dándole solución a esto. ¿Mm? Uno está en pecado y dice, bien, reconozco que estoy en pecado. Ahora, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo resuelvo esto? Bueno, y esto es lo que cita. Primero, reconocer y confesar el pecado ante Dios. ¿Sí? Mientras yo
siga levantando excusas, entonces no lo estoy reconociendo. Y confesar es como que me hago cargo. ¿Mm? Bueno, otra parte importante, aceptar el perdón de Dios. Algo que muchas veces nos cuesta es aceptar el perdón, como que nosotros no nos perdonamos. ¿Sí? Bueno, hay veces como que tal vez somos engañados con nuestros propios pensamientos o algún pensamiento que venga a nuestra cabeza y como que no nos perdonamos. Bueno, importante acá dice aceptar el perdón de parte de Dios. Y otro punto también es reconocer que Dios tiene la capacidad de limpiar de toda maldad. Me gusta esta parte de la capacidad de limpiar porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esto que digo se explaya mejor en el libro de Hebreos, capítulo 10, si alguien después lo quiere buscar. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales, lo que se hacía anteriormente en el Antiguo Testamento, está bien. Era como que era el pago por los pecados. Se mataba el animal y se ofrecía la demanda por el pecado realizado. Entonces, la paga del pecado es muerte, entonces el animal se murió. Y su sangre entonces expiaba los pecados. Es como que está cubierto. Lo que no tenía esa sangre es la capacidad de limpiar las conciencias. Pero ahora, en este nuevo tiempo, en este nuevo pacto, la sangre de Cristo Jesús sí limpia de todo pecado, limpia de toda maldad, como dice el versículo. Bueno, eso es algo notorio que antes de la venida de Cristo no estaba. Entonces, nuestras conciencias pueden ser limpiadas con la sangre de Cristo, algo que no ocurría hasta que Jesús murió. Perfecto. Bien, tema 3, siempre en la lección 7. Bueno, ahí aparece una palabrita, si alguien tiene primera de Juan 2:1. ¿Sí? Ahí aparece una palabrita abogado. ¿Alguien tiene para leer primera de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno no hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Él es justo. Bien. ¿Quién es el abogado acá? Jesús. Jesús. Bien. Ahora nos vamos al Evangelio, ¿sí? O sea, al cuarto Evangelio. Y en el cuarto Evangelio aparece la palabra abogado. La palabra abogado es el paracleto. ¿Sí? Si lo habían escuchado, la palabra griega, el término griego para nombrar abogado es paracleto. Bueno. Pero llamativamente, el mismo autor que es Juan utiliza en el Evangelio, pero para referirse al Espíritu Santo. El paracleto que nombra Juan en la carta se refiere a Jesús. El paracleto que nombra Juan en el cuarto Evangelio se refiere al Espíritu Santo. No hay contradicción, porque nosotros entendemos que Dios es uno. Dios es uno. ¿Y qué idea da de este abogado? ¿Sí? Se refiere a que es alguien que está al lado. ¿Sí? Creo que eso también lo dice el libro. ¿Sí? El rol del abogado acá tal vez no sea la idea que pudiéramos tener nosotros, de acá del sistema judicial me refiero, sino que es alguien que está al lado. Ese es el plan de Dios cuando nombra nuestro abogado. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, y ahí aparecía una palabrita, ¿sí? Y hay algunas preguntas en el libro, referido a qué es la propiciación. ¿Qué encontraron o qué concepto tienen de propiciación? Es la de satisfacer la justicia de Dios por medio de un sacrificio. Así es. Ujú. Y propiciación está relacionado con propiciatorio. ¿Habían escuchado? ¿Saben
qué es el propiciatorio? No. A ver si lo puedo compartir. Ta, 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 ta. Pantalla, compartir. Bien. Ahí creo que estoy compartiendo pantalla. Bien. ¿Se ve ahí? Este es el arca del pacto. ¿Mm? ¿Recuerdan entonces lo que es el tabernáculo? En el tabernáculo está el lugar santo, ¿sí? Ya lo veremos eso cuando veamos Pentateuco. El lugar santo donde están los panes, ¿sí? Donde está el candelabro, donde está el altar del incienso. Pero esto, que es el arca del pacto, ya está en el lugar santísimo. Este objeto está en el lugar donde el sacerdote, sumo sacerdote, podía ingresar una sola vez al año, que es el año de la expiación. Bueno, el propiciatorio es la tapa esta, la parte de arriba. Ese es el propiciatorio que se salpicaba con la sangre del macho cabrío. Bueno, ¿por qué? Porque justamente era para satisfacer la justicia de Dios. La justicia de Dios que demandaba que por el pecado tenía que haber un sacrificio de sangre. Bueno, este es el propiciatorio relacionado con propiciación, ¿sí? Ahí repito, propiciación sería como el acto, ¿sí? El acto de satisfacer, así como decía Candela, y propiciatorio sería el objeto acá, como un sustantivo. Bueno, bien, a ver acá, tengo que dejar de compartir. Ahí está. Muy bien. Bueno, esa es la propiciación. A ver que se me están mezclando acá la pantalla. Ahí está. Avanzamos. Tema 4. ¿Vamos bien así? ¿Voy muy rápido? El nuevo mandamiento. Tema 4 habla de un nuevo mandamiento. Y uno dice, lo que puede decir la carta, ¿cómo un nuevo mandamiento? Si es como que era conocido lo que dijo. Bueno. Acá yo lo tengo ya anotado, pero si lo quieren anotar, la cita, Levítico 19:18. Levítico 19:18 habla de este que viene a ser el antiguo mandamiento, ¿sí? Porque el apóstol dice un nuevo mandamiento. Si hay un nuevo, es como que se interpreta que hubo un antiguo. Levítico 19:18 sería el antiguo. Dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ahí se está terminando el tiempo, eso es lo que dice. ¿Sí? Un nuevo mandamiento. O sea, el mandamiento ya estaba dado en la ley. ¿Sí? Esto estaba ya en el libro de Levítico. Pero ahora dice que va a dar un nuevo mandamiento. En Juan, ¿sí? No en Primera de Juan, en Juan 13:34, Jesús habla sobre esto que Juan está describiendo. Repito, en Juan, Evangelio de Juan 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es nuevo si ya estaba citado en el Antiguo Testamento? El creyente, a partir de Jesús, tiene una nueva manera de cumplir la ley de Dios, ¿sí? Que es la ley de Cristo, y es la ley espiritual. Nosotros ahora, por gracia del Señor, tenemos esa capacidad de amar del mismo modo que Dios ama, que más adelante lo vamos a ver como los diferentes tipos de amor, o las diferentes palabras griegas para describir amor. Bueno, por eso dice un nuevo mandamiento. En realidad es como que uno pudiera decir que es el mismo, pero bajo un nuevo pacto, bajo una nueva manera de amar,
viene a ser un nuevo mandamiento, que amemos al prójimo de esa misma manera que Dios nos ama a nosotros. Anticipándome, ya no con un amor filial, familiar, fileos, sino con un amor ágape, un amor que no busca algo de beneficio. Eso es lo que está diciendo este nuevo mandamiento. Y después, avanzando ahí en el texto de la Biblia, dice el 2.15, el 2.15 y el 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y ahí describe, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, ¿qué se entiende por mundo? ¿Qué entienden hoy? ¿Qué interpretan ustedes? Capaz que usan esa palabra cuando dicen el mundo. ¿A qué nos referimos? A lo que no se relaciona con Dios. Ujú. Claro, lo que está en la sociedad, pero que no se relaciona con Dios. ¿Sí? Sí. Bueno, que son justamente lo que describe acá, ¿sí? Los deseos de los ojos, la codicia, lo que uno anhela, ¿sí? Como para beneficio propio en sí, nomás. Los deseos de la carne. Recuerden que los deseos de la carne es como bastante amplio eso, ¿eh? O sea, los deseos de la carne está bien, puede ser los deseos pecaminosos, los deseos sexuales, también son los deseos de alimento, todas esas cosas, ¿sí? Son las que están en el mundo. Y ahí hay un dato que después lo hacen algunas de las preguntas, que en esta epístola unas 20 veces aparece el término mundo. Y en el Evangelio unas 80 veces. Antes yo no le daba bolilla así a cuántas veces, cuando dice unas 20 veces, unas 80 veces. Hasta que entendí que cuando aparece tanto una palabra en un texto, es porque lo quiere resaltar. ¿Sí? Es como que es un término que está gritando la carta. Mundo. ¿Sí? Por eso es como que uno tiene que decir, por algo lo dice tantas veces. En esta carta lo dice unas 20 veces. Bueno, mundo en el griego es cosmos. ¿Sí? Y como lo dice Cande, es alejado de Dios. ¿Sí? Entonces, es la sociedad con sus principios, sus valores. Que un ejemplo que se me ocurre ahora es el tema de la competencia. Lo traigo ahora porque en la sociedad, vieron que, por ejemplo, para entrar a trabajar en un lugar, probablemente haya una competencia. Voy a tener que rendir y hay un orden de mérito. Bueno, en una empresa hay como una cierta competencia, ya sea para tener un puesto de mando o para ganar mayor dinero. Hay ese concepto de competencia en todo el mundo. No me refiero tan solo a la competencia en lo que puede ser un juego, pero hay una competencia. Bueno, eso es del mundo. Entonces, algunas características de este mundo: los deseos de la carne, que se refiere al alimento, a la bebida o al placer sexual, esto lo estoy sacando del libro; los deseos de los ojos, que es lo visible; y la vanagloria de la vida. Esta creo que es una de las preguntas de los ítems. ¿Sí? El orgullo por las riquezas, enorgullecerme por una posición que pudiera tener, por una posición económica, por una posición laboral, aún por una posición social. ¿Sí? Bueno, tratando de impresionar de alguna manera y compararme, competir con los demás. Todo eso se llama la vanagloria de la vida. Bueno, nosotros lo que está acá anunciando es que no amemos esas cosas que hay en el mundo. Eso es lo que está enseñando acá el apóstol. Muy bien. Tema 5. Ahí recuerden que en 4 minutos, si me sale bien la cuenta, se va a cortar. Ahí, con el mismo link, nos estaríamos volviendo a conectar, pero tomémonos ahí 5 minutitos. ¿Sí? O sea, se va a cortar y 40, pues yo empecé a las 18.
y 45, ahí yo vuelvo a abrir con el mismo link. Con el mismo link, de la misma manera que entraron, hay que ingresar. Tema 5, el anticristo. ¿Sí? A ver ahí si tiene alguien en la Biblia. Primera de Juan 2:18. A ver qué dice. Primera de Juan 2:18. El anticristo dice, Ujú. hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Bien. Bueno, anticristo, o sea, la palabra, el término anticristo, ¿sí? Significa, el significado es el comandante hostil de las fuerzas enemigas, o el segundo comandante. Es llamativo, no sé si lo tenía en este pensamiento, muchas veces lo decimos, que el diablo imita a Dios. Bueno, y justamente entonces hay una comparación. Cuando uno habla el Padre, Dios el Padre, entonces en ese lugar se coloca eh, el diablo. ¿Sí? Repito, hay una comparación, voy a hacer 3 comparaciones. En la primera está el Padre y del otro lado está el mismo Satanás. Luego nosotros, además del Padre, tenemos a Cristo, a Jesús, Jesucristo. Entonces, del lado del mal está el anticristo, que es este que leímos recién. Es el comandante de las fuerzas enemigas, el anticristo, que no es el mismo que el diablo, es el anticristo. Bien. Y después también tenemos, ¿sí?, en el lado bueno, el Espíritu Santo de Dios. Y del otro lado tenemos el que se lee allá más adelante en algunas cartas, como en Apocalipsis, como el falso profeta. ¿Sí? Pero hay una comparación así de de las tres personas, también existe en el diablo. Acá está hablando de la segunda persona, el anticristo, que se entiende que hay un espíritu que para ese momento, siglo I, ya estaba. O sea, un pensamiento que se opone a todo lo que es Cristo, a todo lo que es el ungido de Dios. ¿Sí? Ese es el espíritu del anticristo, ¿sí?, que ya estaba en ese momento y mucho más desarrollado ahora. ¿Pero qué se entiende por el espíritu del anticristo? Todo aquello que se opone a Cristo. Sin embargo, para el tiempo del fin, o sea, para previo a la segunda venida de Jesús, va a haber una persona específicamente el cual va a ser el anticristo. Más allá de un pensamiento social o de una oposición de pensamientos, no. Va a haber una persona el cual es el anticristo que se ha de manifestar. Bueno, acá lo que está nombrando es como que hay un pensamiento